Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. Vamos a leer allí en el capítulo 5 del libro a los Hebreos del 1 al 10. ¿Cómo dice? Por favor, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados. Escúcheme bien, debo hacer un paréntesis. Esto está hablando de los sacerdotes del Antiguo Testamento, de los hombres que eran constituidos como sacerdotes. Ahora vamos a seguir adelante, del 12 en adelante. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, es decir, de ser sacerdote, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Discúlpenme, pero no hay vicario de Cristo en la tierra. No hay un sustituto en la tierra. No está en lugar de Cristo. Todos los que estamos aquí, de cualquier religión, somos ministros de su palabra, servidores de su palabra, pero no hay vicarios de Cristo, porque Él es el único sumo sacerdote. ¿Me está oyendo? Lo demás son doctrina equivocada. Así que empecé hablando, vamos a leer una hoja antes, capítulo 3 del mismo libro, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Profesión y confesión es lo mismo. En este pasaje de Hebreos 3:1 habla de algo muy importante, que lo que hablamos, como dice el libro de Proverbios, hay poder en la lengua, hay vida o hay muerte. Hay muchas personas que sin saberlo están siendo derrotadas por su lengua. Estoy pobre, me va mal, nadie me quiere, creo que me voy a morir pronto. Y solamente está hablando cosas negativas, dándole lugar al diablo. Pero Dios quiere que los cristianos empiecen a saber hablar y a hablar lo que conviene. En este capítulo 3, versículo 1, el autor a los Hebreos, guiado por el Espíritu Santo, establece un principio. Jesús es el sumo sacerdote de nuestra confesión. El sacerdote era el que ofrecía los sacrificios a Dios y hablaba en lugar de Dios. Ahorita ya no hay un sacerdocio como lo había en el Antiguo Testamento, porque ahora la Biblia dice que cada creyente es sacerdote, cada mujer es una sacerdotisa para ofrecer sacrificios a Dios, para ofrecer alabanza a Dios. Y el único sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Así que este principio del cual habla el autor de los Hebreos en su capítulo 3:1 debe gobernar nuestra relación con el Señor como creyentes. En cada situación que enfrentemos, tenemos que responder, escúcheme bien, tenemos que responder con una confesión apropiada de las Escrituras, a fin de invocar en beneficio de nosotros el continuo ministerio de nuestro sumo sacerdote. Les voy a decir algo. Cuando usted dice: creo que me voy a morir, usted cristiana, me siento tan mal que creo que me voy a morir, nuestro sumo sacerdote no puede ofrecer eso al Padre y decir: mi hija o mi hijo se va a morir. Él no puede hacer eso.
no son sacrificios agradables delante del Padre. Pero cuando usted dice o siente los síntomas y aún ve allí los resultados del laboratorio y todo, pero en lugar de quejarse, en lugar de chismear la enfermedad, en lugar de estar diciendo lo que dice los síntomas y los diagnósticos y los resultados del laboratorio y todas las cosas, usted empieza a confesar la palabra. Dice el Señor Jesucristo, lo que digas te será hecho. Es muy importante que aprendamos a hablar correctamente en beneficio de nosotros. Allí cuando menos lo he puesto así, la primera cosa, cuando nuestra confesión es apropiada, o sea, tiene que ser apropiada nuestra confesión. Hay 3 posibilidades que tenemos cuando nos enfrentamos a los problemas de la vida. Una tragedia, alguien deja de trabajar, le quitan el empleo, lo despiden, o surge alguna enfermedad. Todos los seres humanos enfrentamos una serie de situaciones y hay 3 posibilidades ante esas situaciones de la vida. La primera, declarar como creyentes una positiva confesión bíblica. 2, no confesar nada y estar a merced de las circunstancias. 3, hacer una negativa confesión mundana. O sea, tenemos esas 3 posibilidades. Como creyentes, confesamos la palabra o no confesamos nada y dejamos que las circunstancias hagan lo que quieran de nosotros, o bien decimos, pues creo que ya todo se acabó, ya hasta aquí llegué. Hace un tiempo, lo voy a explicar esto. El pastor a donde yo conocí al Señor, se murió un creyente de la congregación allá en el monte Sinaí, en Iztacalco. ¿Y saben cuáles fueron las palabras el día que murió él? Dice, el próximo voy a ser yo. Y al poco tiempo mi pastor murió. Y a veces hablamos torpezas. Él dijo, yo creo que voy a morir. Y se murió al poco tiempo. Yo fui a su sepelio. Qué triste situación. Pero volviendo a esto, las 3 posibilidades que tenemos, si confesamos en forma positiva la palabra de Dios, es decir, si confesamos lo que la palabra de Dios en forma positiva, liberamos el ministerio de Jesús para ayudarnos y satisfacer nuestra necesidad. A veces amanecemos sin dinero y mucha gente ha oído que dice, estoy bruja, o sea, no tengo nada. Y siguen estando así. Porque no confesaron como dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? No tengo. O llega el momento en que dice, se da cuenta que no tiene, pero Dios nos va a suplir. Va a suplir todo lo que nos falta, hijos, conforme a sus riquezas en gloria. Dios se deleita, escúchenme bien, Dios se deleita en dar a sus hijos. Dice la Biblia, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le piden? Si algún caballero dice, bueno, ya tengo un modelo retrasado, quiero un modelo del año, como yo le decía, sus cuernos, ¿verdad? Ahora ¿le sigue o le sigue? No se puede cambiar de cónyuge. Señor, ya que esta mujer se muera para que yo tenga un modelo nuevo. Eso no se lo va a conceder. Discúlpeme. ¿Se dan los casos? Sí se dan. Ya que se muera esta ya. O que se muera este, porque también está del otro lado, ¿no? Eso no lo va a conceder Dios. Dice que dará buenas cosas a los que le pidieren. Es decir, cuando nosotros confesamos en forma positiva la palabra de Dios, vuelvo a repetir, liberamos el ministerio de Jesús para ayudarnos y satisfacer nuestra necesidad. ¿De qué manera? Aquí mi hijo está pidiéndote por una esposa. Y una esposa como Él te lo ha pedido. Señor, tú dices que el que haya esposa halló el bien y alcanzó la benevolencia de Jehová. Cosas buenas. Estoy poniendo un ejemplo que quizá no cuadre con todos, pero lo estamos pidiendo como dice la Biblia, porque hay muchos que se acuestan y si no se llevan bien en la cama, pues ya se buscan otro y otro y otro. Eso es perversión. Eso es pecado. Y conste que le estoy hablando de un hombre que vivía en el pecado, en el ambiente artístico. Era un foco de infección. Yo vi a mis maestros de teatro con sus amantes allí pegados como lapas, en pleno estudio, en sus estudios de ellos, en sus departamentos. Alguien me dijo, ¿y no se le ponían los ojos cuadrados? No, pues yo estaba en ese medio. Nada más no dejé que me tocaran. Y fui tocado por hombres que parecían bien varoniles. No les digo lo demás, pero cuántas cosas uno ve en eso y sabe de eso. La segunda cosa, si no confesamos nada, nos quedamos a merced de las circunstancias. Bueno, lo que ha de venir vendrá y ya no hacemos nada.
La tercera cosa, si hacemos una negativa confesión mundana, nos exponemos a las malignas fuerzas diabólicas. No, yo voy a matarlo y le voy a hacer que beba su sangre y esto. Yo conocí a un hombre, o mejor dicho, supe de un hombre allá en San Fernando de Matamoros. Un hombre había dicho que los cristianos iban a morir y tragarse su propia sangre. Testimonio de ese hombre que había dicho, los cristianos van a beber su sangre. Y un día llegó a su miscelánea o vendía cerveza, no sé, un hombre endemoniado, le vació la pistola, se lo vació yo no sé por qué, y toda su sangre corrió allí. Se expuso a las fuerzas diabólicas y terminó de esa manera. Si hubiera sido salvo, qué bueno, pero se fue al infierno. Se fue al infierno. Así que si hacemos, vuelvo a repetir, una negativa confesión mundana, nos exponemos a las malignas fuerzas diabólicas. Las palabras negativas liberan esas fuerzas malignas y negativas en la vida de las personas. Hay muchos que adoran a la Santa Muerte. Es un demonio. Es un demonio. Todos los ídolos de los pueblos, dice la Biblia, todos los dioses de los pueblos son ídolos. No hay tal cosa. Hay un solo Dios todopoderoso, el único creador y sustentador del universo. Así que entonces, ahora cuando confesamos las promesas de Dios, cuando hacemos una confesión bíblica de las promesas de Dios, porque alguien ha dicho que hay más de 7,000 promesas para los creyentes. Y a veces no estamos disfrutando esas promesas. Pero cuando vamos a declarar o a confesar las promesas de Dios, es importante que nosotros recordemos que hay limitaciones en la palabra de Dios. ¿Cuáles son las limitaciones? Declarar solamente lo que la Biblia ha escrito, porque podemos, por decir una torpeza, podemos decir, yo quiero un carro como nunca antes se ha hecho. Señor, tú puedes hacerlo. Sí puede hacerlo Dios, pero no está dependiendo de locuras. Ha dado al hombre la sabiduría, el entendimiento para hacer muchas cosas. Pero yo quiero que aparezca ahorita un carro, porque tu palabra dice que tú vas a suplir todo lo que me falta, que cuando yo salga de aquí de Convivencia Cristiana esté un carro allí parado. Ni tiene usted la fe para confesarlo del corazón, la fe del corazón, ni son locuras. Entonces, está limitada a las afirmaciones y promesas de la Biblia. Consiste en decir con nuestra boca lo que Dios ya dijo en su palabra. En cuanto a la sanidad, recuerdan ustedes, algunos son testigos que yo tuve una resonancia nuclear, no sé cuánto tiempo tiene. El especialista me dijo, tiene una hernia en la espina dorsal. No podía moverme, discúlpeme, pero a veces me sentaba en las sillas y sentía que se me caía todo esto. Era una cosa terrible, terrible, terrible. No podía moverme, no podía hacer nada. Una cosa terrible. Estaba el diagnóstico, estaban los síntomas. ¿Qué empecé a hacer? Hasta ahora he dicho, estoy sano de mi espina dorsal. Y puedo moverme, puedo hacer todas las cosas, inclusive cargar. Cargo a mi esposa, todo lo puedo hacer, porque empecé a declarar, Señor, está bien, están los diagnósticos, están los síntomas, pero tú eres mi sanador. Tu palabra dice que por las llagas tuyas ya fui sanado. Gracias, Señor, porque tú eres mi sanador, tú eres mi sanador. Ahí dicen que esa cosa, un cartílago en los talones. ¿Han sentido alguna vez eso? Como un clavo allí que les meten en el talón. Dice que es un cartílago que se alarga o no sé qué pasa. Tienen que operarlo de los talones. Yo tuve eso. Y a veces como que el enemigo me quiere decir, ahí está todavía. Le dije, no, ya fui sanado por las llagas de Cristo. Y es una batalla, es una batalla, es una batalla. Es la batalla de la fe, es la batalla de la fe. Así que entonces, si vamos a hacer una afirmación bíblica, debe estar limitada por lo que Dios dice en su palabra. La segunda cosa es que cada promesa de Dios, la mayoría de las promesas de Dios son condicionales. Usted quiere disfrutar de las promesas de Dios, tiene que llenar una condición. ¿Me está oyendo? Miren, en todas las áreas de nuestra vida, Dios quiere suplir cada necesidad. Yo les he dicho, muchos que han dado para el auditorio, no los veo más pobres. Estamos dando, Dios nos da más. Damos y nos da Dios.
¿Cómo podemos obtener más? Dando más y dando más. Pero alguien dice, bueno, es que no me alcanza. Yo soy cristiana, y Dios dice que le demos el diezmo, pero no me alcanza. Pues menos va a alcanzar. Porque cuando nosotros somos fieles al Señor, acuérdense lo que dijo Alberto Motesi, cuando Dios me dio una palabra. Dice, yo no soy deudor de nadie. No soy deudor de nadie. Cuando nosotros, hablando tan solo de los diezmos y de las promesas y de las dádivas y de los donativos para las diferentes cosas de la obra, porque la iglesia no está guardando dinero, cuando menos Convivencia Cristiana no está guardando el dinero o atesorando, todo se está empleando, todo se está utilizando. Por eso es que vamos adelante. Los que saben de construcción saben cuánto cuesta eso tan solo. Haber levantado ya las cosas hasta donde vamos, cuesta mucho. Las autoridades de nuestro estado, de nuestra ciudad y del estado han dicho, ustedes tienen mucho dinero. Y yo no digo, no tenemos. Yo digo, sí tenemos. Porque lo que yo podría hacer es, sí, pero tenemos poquito. No, tenemos todo. Dios lo va a suplir todo. Para Dios no hay nada imposible. Así que entonces, si usted quiere recibir la sanidad, va a tener que tener esa condición, no estar chismeando la enfermedad, porque muchas veces nos pasa algo y empezamos a chismear. Es que mi abuelita se murió así, yo creo que me voy a morir así. Mi abuelita se murió a los 35 años. Bueno, ¿ya era abuelita? Bueno, si era abuelita a los 35, porque sí hay abuelos a los 35, ¿no? ¿Sí hay o no hay? Sí hay, se casan pero jovencitos y a los 35 ya son abuelos. Si usted no reúne las condiciones de las promesas de Dios y empieza a chismear y empieza a decirle a todos que se va a morir, se va a morir. Pero si usted se agarra de la promesa y dice, Señor, tu palabra dice esto y esto y esto, usted estará llenando las condiciones y Dios dice en efecto, si tú haces esto, yo haré aquello, ¿verdad? Usted no puede esperar que Dios haga aquello si usted no hace esto. Si usted cumple las condiciones requeridas, usted tendrá las bendiciones de Dios. Nunca nada sustituye la obediencia. Así que entonces, cuando Dios pone en el corazón esa fe, yo les voy a hablar de un pasaje de mi vida. Cuando yo entregué mi vida al Señor, acabé con todas las cosas que yo tenía, las malbaraté, porque ya no tenía dinero, ya no tenía ninguna entrada. Dedicado completamente al servicio de Dios, predicando allí, predicando acá. Empecé ayudando a mi pastor, saliendo con él, un hombre que había sido albañil, pero ahora mi pastor, a quien yo respetaba mucho y lo admiraba. La primera vez que alguien, cuando salí con mi pastor, fue a Iguala Guerrero. Al finalizar la reunión, se acercó una ancianita que apenas podía caminar. ¿Y saben cuánto me dio de su corazón? Tenga un peso. Le dije, no, me dio hasta vergüenza, ¿no? De esa anciana recibir un peso. Le dije, no. Dice mi pastor, guárdelo. No deje que Dios, no la deje sin bendición a ella. Yo no entendía muchas cosas. Pero cuando él le dijo, guárdelo, déjelo que Dios la bendiga a ella. ¿Qué dice la Biblia? Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosante, darán en vuestro seno, porque con la misma medida que midiréis os volverán a medir. Si usted quiere tener más, necesita dar. Y en este caso, cuando el pastor, como decía Motesi, está pidiendo para la obra de Dios, no es para quitarle su dinero, es para que sus finanzas sean bendecidas más y más. Milagrosamente, porque Dios sigue haciendo milagros. Entonces, y es una batalla que yo tengo que librar, porque si usted va a librar una batalla tremenda, es en la mente de usted. Si está enfermo, te vas a morir. Si ustedes tienen un poco sueldo, al rato no vas a tener. Y esto y aquello, y ahí es una batalla. ¿Cómo podemos librar esa batalla? Con la palabra de Dios. El Señor Jesucristo fue tentado por el diablo. Échate, convierte estas piedras en pan. Haz esto, haz aquello, adórame. Dijo Satanás, tienes que obedecer a Dios. Y lo reprendió, usó la palabra. Escrito está, Satanás. Usted y yo tenemos que liberar una serie de batallas. Yo siempre declaro, y aunque es una batalla que libro, Dios va a suplir todo lo que nos falta, Satanás. Dios nos va a suplir todo lo que necesitamos. Yo no sé, pero yo sigo declarando, todo está bien, todo está bien. En otras palabras, todo lo tiene bajo el control Dios. Pero siempre dice, sí, yo creo que ya aquí nos vamos a detener. No nos vamos a detener. Estamos viendo la gloria de Dios y estamos viviendo un milagro de multiplicación. ¿Sabía eso? Estamos viviendo un milagro de multiplicación.
Si usted es dócil al Señor y llena condiciones en cualquiera de las promesas de Dios, Dios va a cumplir su parte. Si usted cumple, como le digo, está viviendo un milagro de multiplicación. Si tiene una casa, pues va a tener 2. Si tiene un carro, va a tener 2. Si tiene un rancho, a lo mejor va a tener 2. Si tiene 2 hijos, pues va a tener 4. Y algunas personas grandes me dicen, a mi edad. Pues fíjese en Sara, a los 90 años tuvo un hijo. ¿Sabía esto? ¿Cuántos años tenía Abraham? 100. Así que usted tiene esperanza todavía. Cuando es engendrado la fe en el corazón por el Espíritu Santo, Dios nos da la seguridad de lo que va a pasar. Voy a hablar de un pasaje de mi vida, cuando yo quedé en cero y por años, yo no tenía ni siquiera para el pasaje del urbano. Si iba a predicar a algún lugar, no tenía pasaje para regresar a mi casa. Estoy hablando de salir a 200 kilómetros de distancia. Tuve que dejar muchas veces mi reloj. No tenía nada. Pero algo que yo leí en la palabra, que todo lo que pidamos Él nos lo va a dar. Y Dios me dio la seguridad de que en ese andar, que fueron varios años, Dios me iba a dar un carro. Dios me iba a dar un carro. Y empecé no solamente a tener la fe del Señor, sino a declararlo con mi boca. Y a donde predicaba decía, Dios me va a dar un carro. Porque Dios ha dicho que lo que pidamos Él nos lo va a dar. Por eso usted debe leer las Sagradas Escrituras para saber qué confesar, qué decir. Porque si usted no habla la palabra de Dios, mejor cállese. ¿Me explico? Como creyente estoy hablando. Entonces yo empecé a declarar, Dios me va a dar un carro, Dios me va a dar un carro. Y yo fui a un centro de capacitación por 6 meses a donde los maestros ni iban. A veces el director decía, no vino el maestro fulano de tal, no vino. A ver, saquen sus libretas, a ver, les voy a dictar. Como niños de primaria. Pues, ¿qué aprendimos? Muy poco. Pero en fin, yo estando allí, yo confesaba, Dios me va a dar un carro, Dios me va a dar un carro. Porque yo tenía la fe del corazón que había engendrado el Espíritu Santo. Y a veces él se codeaba con otro compañero mío, que eran amigos. Oye, Fidel está cambiando de modelo cada año. Porque me habían oído mucho tiempo. Y cuando Dios me dio el primer carro, así con todo y papeles, como dice un señor, se lo dio con todo y papeles, cerró sus labios. Yo no sé si hasta le pidió perdón a Dios, pero ya no dijo nada. Si ustedes tienen una fe engendrada por el Espíritu Santo y no una fe mental, porque hay muchos que leyeron por ahí un libro, lo que digas te será hecho. Si con la confesión, si confiesas esto, y Dios me va a dar un carro, Dios me va a dar un carro, Dios me va a dar un carro. No es eso. Es cuando la fe es engendrada por el Espíritu Santo en el corazón. Yo tenía la confianza y Dios me la dio. Dios me lo va a dar y le dije a Guille, no es por ponerte en vergüenza, sino porque alguno puede estar pasando una situación así. Pero si no tenemos esto, ¿cómo estás queriendo esto? Dios es fiel. Dios es fiel. Si llenamos requisitos o las condiciones y si lo que pedimos está de acuerdo a la palabra de Dios. Como les dije, ese burdo ejemplo. Señor, yo quiero que me des una mujer nueva. Ya esta ya no me sirve. No. Eso no te lo va a conceder Dios, porque no está dentro de la palabra de Dios. El adulterio no está de acuerdo a la palabra de Dios, o sea, como una cosa buena. Así que recuerden que la lengua es un miembro pequeño. ¿Qué tamaño tiene su lengua? ¿Se lo ha medido alguna vez? Sáquenla lo más que pueda. Sáquele la lengua a la que está junto a usted y verá que no tiene mucho, no está muy larga, es un pequeño miembro. A ver tu lengua. Aunque algunos dicen, tienes lengua larga. Bueno, pero ese ya es un dicho, ¿no? Hablando de... Le voy a contar un chiste. ¿Qué pasó? Es cierto. Nuyo es un jovencito costeño, cantante, canta bien. Y dice que un día llegó a una iglesia y él llevaba pelo largo, ¿no? Y dice que se acercó una persona, una dama, le dijo, hermanito Nuyo, necesita cortarse esos cabellos, están muy largos. Necesita cortarse, mire, se ve mal, no está bien para un ministro como usted. Dice, está bien, hermanita, así le hablaba. Dice, ¿y no tiene unas tijeritas? Dice, ¿para qué, hermano Nuyo? Para cortarle su lengüita. Se lo dijo así claramente. Tremendo Nuyo. Bueno, eso dicen que tienen lengua larga, pero no es muy grande. Pero ¿cuánto fuego enciende una lengua? Santiago, en su capítulo 3, vamos a leerlo, versículos 4 y 5. Capítulo 3 de Santiago, 3, 4 y 5. ¿Quieren leerlo, por favor? ¿Saben lo que es un caballo, verdad? No vamos a hablar de caballos que no han sido domados, que se han criado sin la sujeción a nadie. Vamos a hablar de un caballo. ¿Usted podría detener un caballo si se le encabrita? ¿Podría detenerlo? Aún con la riata lo podría detener. Lo arrastra.
¿Cómo podemos detener a un caballo y cómo manejarlo? ¿Cómo? Con el freno. Se detiene. Fíjense, con un pequeño implemento, con unas correas, uno jala y el caballo se para. De otra manera no lo detiene nadie. Un pequeño, un barco, un transatlántico, es manejado, es guiado por un pequeño timón. ¿De qué tamaño será el timón? Vamos a suponer que fuera de esto. Con un navío de muchas toneladas es guiado a puerto seguro, aún en medio de las tormentas. Pero si no es guiado por un timón, este barco se despedaza. La fuerza que hay en ese barco es manejada por un pequeño timón. Y nosotros tenemos un poder tremendo en la lengua. La vida y la muerte, dice el libro de Proverbios, está en poder de la lengua. ¿Quieren buscar ese pasaje? Parece que es 18:22 de Proverbios. A ver, búsquenlo. ¿Proverbios qué? Y luego lo voy a llevar a otro pasaje de Proverbios 6:2. ¿Cómo? ¿18 qué? 18:21. ¿Cómo dice? La muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. ¿Se da cuenta? Lo que usted habla le va a afectar. Si usted habla conforme a la palabra de Dios, le va a traer resultados. Si usted habla descomedidamente o torpemente, también le va a traer resultados. Va a comer de eso. ¿Qué dice Proverbios 6:2? Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. A veces dicen, no, es que yo no quise decir eso, pero ya lo dijiste, ya se lo soltaste, ya hablaste. Y en el mundo espiritual va a traer resultados. Si hablas la palabra de Dios, si hablas como dice la Biblia, va a ser en beneficio a ti, tuyo. Si declaras, Señor, tengo necesidad, pero tú vas a suplir todo lo que nos falta, Dios lo va a suplir. Tal vez no sea ahorita en el mismo instante, pero Dios lo va a ir supliendo. Pero si también declaras lo contrario, lo negativo, las quejas, le confiesas las enfermedades, todo eso te va a apretar, te va a apresar. Y hay gentes que están apresadas en muchas cosas, y hasta cristianos están apresados en eso, porque no han aprendido a hablar correctamente, apropiadamente. ¿Me explico? Hablan todo lo que se les viene a la mente. Yo les voy a dar un consejo. Si usted no sabe hablar bien la palabra de Dios, mejor no hable. Ha habido cristianas que han visitado a otra cristiana en el hospital y saben, en lugar de decirle Dios va a sanarte, voy a orar por ti, Dios te va a sanar porque la Biblia dice esto y esto. Y Dios dice en su palabra que la oración del justo puede mucho. ¿Saben? He tenido noticias de que alguna mujer visita a otra mujer cristiana, dice, sí, yo creo que así estaba mi abuelita y se murió. Si va a visitar a alguien, mejor no hable, no diga nada, vaya y ore por él, por ella. Pero dice que le van a hacer un favor, la están mandando a la tumba. Si no sabe hablar, no hable. ¿Cómo? Conforme a la palabra de Dios. Así que entonces, vean ustedes qué tremendo es la lengua, qué tremendo es la lengua. ¿Sabía? Ahí está, tan chiquita la lengua. No es un miembro grande, no es como una pierna, no es como un brazo. Tan chiquitito y cuánto fuego enciende. Y es en perjuicio de nuestras vidas. Dios está queriendo en estos días, yo he estado pensando que Dios está recalcándonos todo esto para que confesemos lo que Dios dice, con las limitaciones de la palabra de Dios, llenando las condiciones, y Dios va a suplir todo lo que nos falte. Es una realidad. Si me preguntara a mí, pastor, ¿le falta algo? Nada. Tengo una casa que hace años hicimos, ¿no? Digo hicimos porque la congregación no era grande, eran unos cuantos. Pero en aquel entonces Dios hizo un milagro para hacer una casa. Estoy hablando de hace años cuando eran millones. Yo tenía 1,050,000 pesos de aquellos millones. Un día fue una arquitecta y vio arriba, vio la casa. Dijo, híjole, esto lo hicieron sin miedo. Yo no sé cómo lo vería la arquitecta. Pero dije, Señor, el poder con que sustentas toda la tierra, que sustente mi casa. He declarado eso. ¿Se acuerdan del terremoto de hace años y meses? Terremoto, no temblor, terremoto, donde los expertos dijeron Oaxaca fue devastada. No, Señor, porque una noche antes estuvimos adorando a Dios, exaltándolo. ¿Se acuerdan los que estuvieron un miércoles? Un día antes del terremoto, solamente adorándole a Él. Era una cosa tremenda que nos movía el Espíritu Santo a exaltarlo, a entronizarlo, y no sabíamos que al día siguiente, si no hubiera sido por eso, esa ciudad hubiera sido
devastada. Cuando hablamos la palabra de Dios positivamente, Dios va a hacer milagros. Otro hecho, ¿se acuerdan cuando vino Marcos Witt, cuando estaba el huracán Paulina? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? A ver, los que estuvieron en ese festival de alabanza. Yo esa tarde, yo había estado enfermo, mi hijo llevó todo el trabajo con los demás hombres. Esa tarde teníamos la noche de alabanza y adoración al Señor en el Guelaguetza. ¿Y saben lo que hice? Empecé a buscar dónde está la sombrilla, dónde está la sombrilla. Y la busqué y la encontré, la limpié. Y dije, ahora sí, ya nos vamos. Y le dije a mi esposa, nos vamos. El Señor me dice, ¿y qué estás enseñando? Dije, Señor, ¿qué? Pero todo un rollo me echó Dios. ¿Qué estás enseñando? Ya te estás preparando porque estás creyendo que el agua va a caer. Y estaba el Paulina. Esa tarde ya estaban los nubarrones tremendos. Y dije, no, Señor, yo declaro que no va a llover en el nombre de Jesús. Y fui así con esa palabra del Señor y tomé el micrófono esa ocasión porque Convivencia organizó esa reunión. Y dije, el Paulina está amenazándonos, pero no permitimos en este día que caiga el agua fuera en el nombre de Jesús. Y muchos de ustedes, no estoy hablando de 2 o 3, miles de personas se dieron cuenta que el Paulina dio la vuelta y no cayó agua hasta como a las 12 de la noche empezó a llover. Estoy hablando de las 5 de la tarde. Y dije, no permitimos agua que caigas aquí. Y ustedes saben cuánto devastación hizo el Paulina. Cuánto desastre, cuánta tragedia. Hay poder en lo que hablamos. Si los niños enferman enfermedad, fuera en el nombre de Jesús. No te permito que atormentes a mi hijo. Cuando nosotros habitamos esa casa que tenemos ahora de 2 plantas, pared con pared, al otro lado decían que asustaban a la gente, que oían ruidos, que los tiraban del camastro. ¿Se acuerdan? Y ya teníamos la casa, y ya se había terminado. En 7 meses y medio terminamos esa casa. Con ese dinero, Dios fue supliendo. Y cuando ya me echaron de aquí, porque estuve viviendo aquí 12 años, en unos 2 cuartitos, ya nos fuimos a fuerza. Pero lo primero que hice, sabiendo que asustaban allí, sabiendo que los tiraban del camastro, yo empecé a recorrer cuarto por cuarto y dije, Satanás, tú no tienes ninguna autoridad en esta casa. Yo no permito que asustes a mis hijas y a mis hijos. Fuera en el nombre de Jesús. Y empecé a recorrer reprendiendo al enemigo. Hasta ahora no hay ningún problema. Nos asustamos, a veces tenemos cosas por comer tanto. ¿No les pasa a ustedes? No, no es cierto, no. Ni siquiera eso tenemos problemas, porque además no comemos mucho. Pero dije, no, tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Fuera. Y cuando ese temblor, este terremoto, yo pasé un tiempo de 2 años y medio tirado allí, tirado. Satanás quería acabarme, no pudo, ni podrá. Y recuerdo que esa mañana yo estaba tirado allí, depresiones y tantas cosas como muchos de ustedes quizá algún día pasen, pero no se suelten del Señor nada más. Entonces yo recuerdo que esa mañana eran como las 11 de la mañana, ¿no? Cuando fue el terremoto. Mire, salimos y nos queríamos caer. Mi esposa tenía con la niña aquí, una de mis nietas, y se hacía la casa para allá y para acá y todo se cayó y muchas cosas se cayeron, se quebraron. Fue una cosa tremenda, pero esa casa permanece bien. No tiene ninguna cuarteadura. Vea usted, cuidemos lo que hablamos. Confesemos para los nuestros y para nosotros lo que dice la palabra. No hable cosas que no debe hablar. Cosas negativas que el enemigo se va a aprovechar para ponérselas. Yo recuerdo, y ya con esto termino, un hombre de Dios en una cruzada se acercó a una mujer y le dijo, yo estoy viendo que usted va en un carro, estoy viendo que usted está en un choque y veo mucha sangre derramada y veo a uno de sus hijos lastimado y muerto. De momento le impactó eso, pero dijo, ¿sabe qué? Porque esa mujer estaba abajo. Dijo, ¿sabe qué? Yo no acepto eso. En el nombre de Jesús no acepto eso. Y cuando le digan yo veo un desastre, yo veo algo, no lo acepte. Y no pasó nada. Hay muchos que andan profetizando ahora. Dice yo veo, creo que te va a pasar. Son brujos casi, son espiritualistas. Mayor es el poder de Dios. Cuando esta anciana me estaba moliendo al principio, en los primeros años, enseñándome la palabra, yo me sentía tan mal en las cortes penales, desesperado, asqueado, mal. Me iba a la casa, tomaba un taxi y iba a la casa.
Y ahí estaba esta anciana. Dije, madre, ¿por qué la dejas entrar? Ni en mi casa encuentro la paz. Córremela antes que corra a puntapiés. Salúdala, viene por tu hermano. Es larga la historia. A regañadientes iba a verla. Los primeros 3 años moliéndome, porque yo estaba desesperado. Y a los 3 años siguientes, pues yo ya entendía que era la palabra de Dios, que era bueno todo eso, pero no voy a poder. Me gusta esto, mis debilidades son estas. Y en ese entonces yo iba a los centros espiritualistas o espiritistas, que es lo mismo, es la misma gata, nada más que revolcada. Y una señora que era la medium. Ah, qué bien sabe, ¿verdad? Sí. Se han ensuciado también con eso. ¿Cómo están, hermanos? Yo soy fulano de tal. Ay, mentiroso diablo. Pero en ese entonces yo me lo creía. Y esta mujer, cuando yo iba, porque yo iba unas 2 o 3 veces a la semana a verla, para las cartas, para los huevos, para los desalojos, porque estaba en el medio artístico. Dice, joven, acuérdese que le estoy hablando de hace 8 años. O más, no más. Se lo van a ganar. Esas señoras se lo van a ganar. No se deje vencer. Mire, yo le voy a preparar una agüita para que cuando salgan del callejón usted se los va echando atrás y ya no vuelven. ¿Qué pueden contra el poder de Dios? Satanás no puede, ha sido vencido. Y les echaba el agua y seguían viniendo. Hágame más agua y más negocio. Y hágame más agua. Contra el poder de Dios nadie puede. Cristo es el campeón. Y si usted está en Él, usted también va a ser un campeón. Pero obre conforme a la palabra de Dios. Tengo este estudio que lo voy a dar quizá en 2 sesiones más. Después vamos a hablar del segundo punto, a dónde debemos mantener nuestra confesión sin fluctuar. Cosas muy interesantes, muy sencillas. No le estoy hablando de algo nuevo, le estoy hablando de algo que ya se ha enseñado aquí. Un caballero que lo estoy viendo aquí de lejos, lo invitaron a otro lugar a donde había una cruzada. Me dijo, ¿puedo ir? No hay problema, porque nadie está. Ustedes no tienen que pedirme permiso si van a ir a otra iglesia. Nada más fíjense dónde van, porque no todo lo que brilla es oro. Dice, pastor, lo que yo oí ya no lo he enseñado aquí, ya lo hemos oído aquí. Le digo, bueno, pues está bien, porque estamos enseñando la palabra de Dios. Y Dios, mi consejo último es esto: estudien la palabra, lean la palabra, apréndanse los versículos. Y cuando llegue el momento, el Espíritu Santo les va a recordar y les va a dar valor para seguir adelante. Porque el enemigo va a bombardearnos en la mente para derrotarnos ahí. Las derrotas y las victorias las ganamos aquí, en la mente. La última cosa, ¿sí? ¿Todavía aguantan? Cuando yo iba a punto de casarme con la güera, le digo, me la busqué así, de este tamaño, aunque me tallaba los zapatos porque se subía en mis zapatos. No está ella ahorita, por eso hablo. A los 3 años y meses me casé, después de haber entregado mi vida al Señor. Cuidé mi vida, fue otra cosa. Por eso digo, la vida cristiana, cuando recibimos a Cristo, sí se puede vivir, después de estar viciado en muchas cosas. Yo iba bajando las curvas, no sé si algún día han ido por Huauchinango, Puebla, por Tulancingo. No, usted es paisana de mi esposa. Y bajando las curvas para llegar a Huauchinango, Puebla, y empecé a razonar. ¿Me voy a casar? No tengo ni 100 pesos ahorrado para el casamiento, no tengo ni para el vestido, no tengo ni para el banquete. ¿Qué voy a hacer? Y después, ese es el enganche, pero después hay que pagar las mensuales o semanales, ¿verdad? ¿Sí sabe de eso? Dije, ¿qué voy a hacer? Y la verdad empecé a razonar. Dije, si ahorita no tengo ni para trasladarme de un lugar a otro, después mantener a alguien que no es de mi familia, es lo que dicen los muchachos, ¿no? Y dije, ¿saben qué? Tomé la determinación, dije, voy a llegar con mis suegros, aunque ya la pedí, aunque ya vinieron mis padres, le voy a decir, suegros, discúlpeme, soy un ministro de Dios y no quiero quedar mal, no quiero dar mal testimonio, así que mejor aquí corrió y no aquí quedó. Esa determinación la iba tomando, ya era en serio, porque yo palpaba la responsabilidad. ¿Saben qué? Cuando el Señor me trae a mi mente Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré y siempre te sustentaré
con la diestra de mi justicia. ¿Saben lo que hice allí en el autobús? Me incliné y discretamente derramé mis lágrimas. Dije, Señor, perdóname, Señor. Cobré nuevas fuerzas y ya tenemos 35 años. Este 12 de noviembre cumplimos 35 años de habernos unido en matrimonio. El día 12 de noviembre es el día del cartero. Ya les dije, yo la quería entrega inmediata. Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Ya lo leyó? Isaías 41:10, márquenlo, les va a servir. Como muchas escrituras, cuando ustedes estén leyendo algún versículo como que sobresale de la lectura y es para usted, márquelo con algún marcador o algún resaltador. Eso le va a servir. Para mí ha sido de gran bendición toda la Biblia, pero muchos versículos Dios me ha hablado a través de ella. Ya terminamos con esto. Si usted tiene alguna necesidad para el futuro, acuérdese, no temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Puedo decirle en palabras sencillas, Dios es muy fiel. Demos gracias a Dios. Hablaremos de que nuestra confesión sea firme, sin fluctuar, porque podemos hacer una confesión positiva, correcta, pero después no permanecer o estar fluctuando en esa confesión. Padre, te damos gracias en esta mañana. Esperamos que el Espíritu Santo, Señor, quien está activo en nuestras vidas, reafirme la palabra tuya en los corazones. Solamente deseamos que cada persona cuide lo que habla, cómo habla, qué es lo que dice, o dicho de otra manera, que piense antes de decir alguna cosa. Aunque sea como decimos jocosamente, como el chavo, no queriendo, como no queriendo. Pero Señor, lo que digamos va a ser decisivo. Hay poder en nuestra lengua para bien o para mal. Y como creyentes, tú quieres que sea un pueblo victorioso, un pueblo bendecido, un pueblo sano, un pueblo que su descendencia sea una bendición, que sus hijos sean bendecidos y protegidos de todo este sistema del mundo, de tantas obras malignas del diablo. Señor, quieres que aprendamos estas cosas tan sencillas, pero que son tan importantes y fundamentales para el éxito de nuestra vida cristiana. Tú quieres que cada uno de tus hijos, cada una de tus hijas sean exitosos, sean vencedores y sean más que vencedores. Padre, yo te pido tu bendición para esta congregación. Y voy a terminar con la palabra que tú les dimos a los de la mañana. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alza sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esos son los deseos de su servidor. Está en este pasaje en el libro de Números 6, 24 al 26. Dios nos quiere llevar al éxito. Y empiece a cuidar lo que habla, porque lo que diga le será hecho. Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.